Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión presencial de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Honorable Congreso del Estado de Baja California, siendo convocados para su celebración a las 9 horas del día, lunes 26 de enero de 2026, en esta sala de juntas del doctor Francisco Dueñas Montes. Damos la bienvenida a todos los presentes. Vamos a dar inicio a estos trabajos y se pide de favor a la diputada secretaria darle asistencia para verificar el quórum, dando cuenta que iniciamos a las 9:38. Claro que sí, muy buenos días a todos. Procedo a tomar lista de asistencia. Diputado Juan Manuel Molina García. Presente. Diputada Alejandra María Ángel Hernández. Presente. Diputada Michelle Sánchez Allende. Presente. Diputado Diego Echeverría Ibarra. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. Presente. Diputada Julia Andrea González Quiroz. Diputado presidente le comentó que presenta justificante. Diputada Aileen García Rubalcaba. Diputado Diego Alejandro Lara Reyes. Diputado presidente, presenta justificante. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez, presente. Diputado presidente, le comento que somos un total de 5 diputaciones presentes, existe y se declara quórum legal para iniciar. Gracias. Diputado secretario, una vez verificada y declarada la existencia del quórum, damos cuenta de la presencia del licenciado Julio Señor Mendoza, director de Consultoría Legislativa, el licenciado Javier Sánchez Chacón, encargado de despacho de dirección del proceso parlamentario, la representación del Poder Ejecutivo, el licenciado Fernando Velardes, y viene el licenciado Alonso, bienvenido. Damos cuenta también de la presencia del licenciado Gilberto Daniel González Solís, director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado, en representación del magistrado Alejandro Isaac Fragoso, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y nos acompaña también el licenciado Tenorio. Hasta allá. ¿Dónde está? Pues acá hay un lugar, licenciado, sí, para que no te desacostumbres. Pásale. Para que se acuerde Acapulco. Licenciado Francisco Javier Tenorio Andújar, integrante del Consejo de Administración del Poder Judicial. Gracias. Muy buenos días. Vale la pena que lo diga, pero agradezco a las compañeras diputadas, mujeres las más cumplidas. Y si digo de qué partido, pues se me enojan otros, pero del mismo partido que su servidor. Excelente. Y aquí estamos iniciando la semana. Damos también la bienvenida a los medios de comunicación y el personal técnico de apoyo del Congreso del Estado, Comisión de Gobernación y de las diputaciones que integran esta. Voy a pedir a la diputada secretaria que proceda a dar lectura al orden del día. Claro que sí, diputado presidente. El orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2, lectura del orden del día y su aprobación. 3, presentación, desahogo y en su caso aprobación de los siguientes puntos. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentada por la diputada María Yolanda Gaona Medina. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se crea la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, presentada por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se instituye el día 11 de mayo de cada año como Día Estatal contra la Violencia Vicaria y el día 26 de julio de cada año como Día Estatal en conmemoración a las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva, presentada por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se propone al Congreso de la Unión reformar la Ley del Trabajo, presentada por la diputada Michelle Sánchez Allende. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez. Proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se propone nombrar como benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio número 18, ubicada en el municipio de Mexicali, Baja California, presentada por la diputada María Yolanda Gaona Medina. Cuarto, asuntos generales. Y quinto, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Una vez leído el orden del día, le pediría de favor someter a votación económica la aprobación, en su caso, de la misma. Claro que sí, diputado. Las diputaciones que estén a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano de manera económica.
Diputado presidente, le comento que fue aprobado por unanimidad. Gracias, diputada secretaria. No se aprobó el orden del día, continuando con el punto 3 correspondiente al desahogo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California, presentada por la diputada María Yolanda Gauna Medina. Vamos a pedir al licenciado Héctor Israel Cedeña Mendoza, director de Consultoría Legislativa, exponga el asunto. Adelante, licenciado. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Con su venia, presidente de la comisión, doy cuenta con el expediente 95/1. Respecto de dicha iniciativa, se tiene que la diputada María Yolanda Gauna Medina propone reformar la Constitución Estatal con la finalidad de fortalecer y ampliar el contenido del artículo 8 respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Baja California, reconociendo su derecho a la interculturalidad, a la inclusividad, a la participación, a la opinión y a la igualdad. La propuesta se sustenta en el principio de progresividad de los derechos humanos y en el principio del interés superior de la niñez, reconocidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, orientados a garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Desde una perspectiva de control de convencionalidad, la reforma resulta congruente con la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales, en tanto busca actualizar y ampliar el catálogo de derechos y fortalecer su protección jurídica. Asimismo, se validan las modificaciones orientadas a reforzar la formación cívica y la participación democrática y el respeto a la opinión de niñas, niños y adolescentes en atención a su derecho de ser escuchados y a participar en los asuntos que les afectan. A saber, se llevaron al proyecto que se circuló las siguientes modificaciones. Primero, se modificó la fracción sexta, eliminando la porción que dice si son personas menores de 18 y se reemplazó por la siguiente expresión: si son niñas, niños y adolescentes, esto en amparo a una jurisprudencia que sugiere dejar de utilizar el término de menores. Se modificó la redacción del texto propuesto en el inciso A para darle una mayor claridad y evitar figuras que se repitan. Esta modificación fue de carácter lingüístico, sin que ello implique una modificación al fondo ni al sentido material de la propuesta analizada. Por último, y no menos importante, cabe señalar que el resolutivo contenido del proyecto de dictamen se mantiene sin modificación el contenido de la fracción séptima a la fracción 22 del artículo respectivo. No obstante, toda vez que dicho proyecto fue elaborado en noviembre de 2024, es necesario advertir que el mismo artículo ha sido objeto de reformas posteriores ya publicadas, en particular el decreto número 91, publicado el 13 de mayo del 2025, el decreto número 98, publicado el 13 de junio del 2025, y el decreto número 206, publicado el 30 de diciembre del 2025, a través de los cuales se adicionaron las fracciones 23, 24 y 25. En ese sentido, presidente, y para conocimiento de esta asamblea, se informa que se realizaron los ajustes correspondientes en el proyecto de resolutivo que se somete a votación a fin de armonizarlo con la legislación vigente. Es cuanto. Gracias, licenciado. Expuesto el contenido del proyecto, se abrirá la etapa de debate, por lo que preguntaré a las diputaciones presentes y representaciones acreditadas si tienen alguna observación en relación al proyecto. No habiendo observaciones, le pediré a la secretaria de favor la votación nominal correspondiente. Claro que sí, diputado presidente. Las diputaciones que estén a favor del proyecto de dictamen sírvanse manifestar su voto de manera nominal, iniciando con diputada Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Alejandra María Ángel Hernández, a favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. A favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. A favor. Diputado presidente, son 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el proyecto. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California, con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, le corresponde el dictamen número 72 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que instruye al personal de apoyo técnico para que lo remita a la Dirección del Producto Parlamentario y le dé continuidad al proceso legislativo. Continuaremos así con el orden del día y seguiría el desahogo, presentación y aprobación en su caso. Y el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa de reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California, presentada por la diputada Santa Alejandra Corral Quintero. Le pedí al licenciado Héctor Israel Cedeña Mendoza, director de Consultoría Legislativa, expusiera el asunto. Adelante, licenciado. Con su venia, presidente, doy cuenta a esta comisión con el expediente 72/1. Sobre el particular, se tiene que la propuesta legislativa resulta jurídicamente procedente en virtud de que se sustenta en diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, los cuales imponen la obligación de garantizar el derecho a la búsqueda de las personas desaparecidas.
En este sentido, el Estado se encuentra obligado a desplegar todos los esfuerzos institucionales disponibles para lograr el hallazgo con vida de las personas reportadas como desaparecidas, configurando así la obligación general de garantía y los deberes específicos de prevenir, investigar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Asimismo, la iniciativa encuentra respaldo en el artículo 1 constitucional, que establece el deber de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de investigar exhaustivamente las violaciones a los mismos. Dicho mandato ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha reconocido el derecho autónomo de las personas a no ser sometidas a desaparición, destacando el carácter pluriofensivo de esta grave violación que afecta de manera simultánea a múltiples derechos fundamentales. La desaparición, por su propia naturaleza, genera un impacto indiscutible en derechos esenciales como la personalidad, la integridad personal, la libertad y la vida. No solo interrumpe y afecta la plena realización del proyecto de vida de las víctimas directas e indirectas, sino que coloca en riesgo permanente la vida e integridad de la persona desaparecida al carácter de toda protección jurídica. De ahí que la búsqueda inmediata, acuciosa y diligente constituye un deber específico e ineludible del Estado que debe garantizarse de manera continua y efectiva. En este contexto, la presente iniciativa pretende establecer el reconocimiento explícito del derecho a la búsqueda en la Constitución local con el propósito de fortalecer su exigibilidad y consolidar un marco normativo robusto en Baja California. Su aprobación no solo armoniza la legislación estatal con los compromisos internacionales y nacionales en la materia, sino que también refuerza la obligación de las autoridades locales de garantizar una respuesta institucional eficaz frente a los casos de desaparición. En consecuencia, tomando en consideración los argumentos expuestos en el texto propuesto por la inicialista, se advierte que la iniciativa guarda plena congruencia normativa con las disposiciones federales y locales vigentes, sin contraponerse a ninguna de ellas. Por lo tanto, se concluye que la misma es jurídicamente procedente en los términos señalados en el dictamen enviado por esta consultoría. Es cuanto, presidente. Gracias, licenciado. Una vez expuesto el contenido del proyecto, se abre la etapa de debate, por lo que se preguntarían a las diputaciones y representaciones presentes si tienen alguna observación o comentario. No hay observaciones. Diputada secretaria, le pediría la votación correspondiente. Claro que sí, diputado presidente. Se pregunta a las diputaciones que se les pide que emitan su voto de manera nominal, iniciando con Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Alejandra María Hernández. A favor. Diputada Evelyn Sánchez Sánchez. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez a favor. Diputado presidente, le comento que son 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el proyecto de dictamen. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa que refiere al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, le corresponde el dictamen número 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que se incluye el personal de apoyo técnico para que lo remita a la dirección del proceso parlamentario y le dé continuidad al proceso legislativo correspondiente. Continuaremos así con la sesión y pasaremos al punto de desahogo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se crea la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, presentada por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California en representación del Poder Judicial del Estado. Vamos a dar cuenta de la presencia del diputado. Sí, adelante. Diputado presidente, damos cuenta de la presencia del diputado Diego Chavarri. Gracias, secretario. Presidente. Gracias, bienvenido. Vamos a dar el uso a la voz a la directora de Consultoría Legislativa para que exponga el proyecto. Con su venia, presidente. Doy cuenta a esta comisión con el expediente 372, diagonal A1. Al respecto, se tiene que el maestro Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado de Baja California, presentó iniciativa de Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California con el propósito de regular los mecanismos alternativos de solución de controversias para personas físicas o morales cuando recaigan sobre derechos que puedan disponer libremente en materia civil, familiar, mercantil, laboral. A la iniciativa le recayó el siguiente análisis jurídico. Esta comisión comparte el diagnóstico plasmado por el autor en la exposición de motivos, debido a que existen bases constitucionales y legales sólidas para la expedición de una nueva ley en materia de justicia alternativa que fortalezca la labor que actualmente se ejecuta al garantizar el derecho de toda persona al acceso a la justicia y, en consecuencia, a otros derechos humanos.
Como lo expone el autor, Baja California fue una entidad pionera en la regulación de instrumentos jurídicos que resolvieran conflictos entre las y los justiciables sin acudir a sede jurisdiccional, ya que desde 2007 con la ley de la materia se ha venido otorgando un servicio cercano a la gente con cobertura prácticamente en todo el estado. La propuesta no solo es acorde a los nuevos parámetros determinados por el Congreso de la Unión en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, sino que fortalecerá las ventajas de impulsar los mecanismos alternativos de solución de controversias y solucionar una controversia en menor tiempo que en un proceso judicial. Ahorro de gastos por un juicio prolongado, propicia la comunicación entre las partes involucradas y analiza un mayor número de soluciones al conflicto, así como ejecuta más ágilmente los acuerdos y las resoluciones. En efecto, con base a la nueva ley se logra impulsar la cultura del diálogo y la negociación, pues fomenta la solución pacífica de conflictos a través de procedimientos confidenciales, voluntarios y con mayor flexibilidad en comparación a un procedimiento judicial. Bajo esa tesitura, esta comisión dictaminadora advierte procedente la iniciativa al ser concordante con el fin primigenio que la sustenta, la promoción, respeto, protección y garantía del derecho humano al acceso a la justicia y a su vez otros derechos humanos bajo el principio de progresividad. En relación al análisis específico, se identifica que la iniciativa del nuevo instrumento jurídico se compone de 147 artículos ordinarios, 11 capítulos, 12 disposiciones transitorias, y que sin variar la pretensión fundamental del inicialista se realizaron algunos breves ajustes de redacción a ciertos artículos con las precisiones pertinentes que permitieron enriquecer la claridad de la iniciativa y el empleo correcto de ciertos vocables o expresiones que permitan el alcance pertinente para el objeto de la ley y evitar confusión, tal como fue explicado y exhaustivamente en los términos del proyecto de dictamen circular. Por último, se hace también la importante mención, que dicha iniciativa se estuvo analizando y tuvimos mucha intercomunicación, estrecha intercomunicación con el licenciado Francisco Javier Tenorio Andújar, consejero del Poder Judicial, y el director Gilberto Daniel González Solís, quienes fueron aclarando todas y cada una de las dudas y observaciones que surgieron en esta consultoría de una manera muy profesional. ¿Sería cuánto? Gracias, licenciado. He expuesto el contenido del proyecto, abre la etapa de debate, por lo que le pediría a la diputada secretaria preguntar si alguien desea intervenir en relación al tema, diputaciones o representaciones presentes. Dice que no, diputado, no hay participación, ¿desea participar? Sí, muchas Adelante, gracias. licenciado Gilberto González Solís. Sí, muchas gracias, diputado presidente, diputadas. Creo que estaba por incorporar. Ay, el presidente, el tribunal. Magistrado Fragoso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, Buen día, tarde. Sí, adelante. Ok. Sí, bueno, pues con la venia también del presidente, el magistrado Fragoso. Nosotros pues estamos de acuerdo en el sentido del dictamen, como lo comenta el director, hemos estado en comunicación permanente. También estamos de acuerdo con los cambios sugeridos, nos parecen muy pertinentes, estamos de acuerdo con ello. Solamente quizá una precisión, la única, sería que el transitorio 12º ya no tendría sentido, porque la iniciativa se presentó en mayo, entonces a lo mejor pensando que se hubiera aprobado antes de septiembre, establece que hasta que no inicie funciones el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, las atribuciones asignadas a este órgano colegiado serán realizadas por el Consejo de la Judicatura. Entonces eso ya pues queda solventado al tener Consejo de Administración. Entonces sería nuestra única precisión. Todo lo demás estaríamos de acuerdo en el sentido. Como se comentó, pues estamos en una etapa muy importante a nivel nacional, un relanzamiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Se creó un Consejo Nacional a nivel nacional donde participamos pues, todos los directores y el órgano federal. Entonces hay nuevas figuras en los mecanismos. Estamos homologando procedimientos también en nuestras legislaciones. Buen día. Y esta ley viene a abrogar la ley del 2007. Debo decirles que es una ley que está perfectamente armonizada con la ley general y que también está acorde a cómo venimos funcionando actualmente en Baja California. El procedimiento no varía
no varía mucho de fondo. Adicionalmente a la ley general, pues hemos estado trabajando en diversos lineamientos, porque ya prevé una certificación para todos los que quieran ser facilitadores públicos y privados, ¿no? Un proceso riguroso de capacitación y también de pruebas, de un plan de evaluación. Desde luego, una vez que ustedes tuvieran a bien apoyarnos con la aprobación de la ley, tendremos que trabajar con la reglamentación respectiva, ¿no? Para hacer mayores precisiones. Entonces, los artículos transitorios de la ley general establecen que, bueno, la ley se publicó el 26 de enero de 2024, establecía un año para que se llevaran a cabo las adecuaciones normativas, y un transitorio adicional dice que si en ese tiempo no se revisaba la armonización, entrará a la aplicación directa de la ley general, lo cual nosotros pues lo estamos haciendo en Baja California, pero va muy acorde pues a la propuesta que se está haciendo el día de hoy. Entonces, en ese sentido, pues de acuerdo con el sentido del cambio y las observaciones. Gracias. Licenciado Solís, ¿alguna intervención adicional en relación al tema? Parece que no. Diputado presidente, ¿alguien más que desea participar? Presidente, A relación del tema de la ley. de la ley. Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Pudiera participar? Sí, Adelante, magistrado Alejandro Isaac, presidente del Poder Judicial. Sí me gustaría exponer la trascendencia que tiene esta iniciativa, y sobre todo ahora que tuvieron a bien ustedes aprobar la declaratoria en sesión pasada, en la sesión plenaria del Congreso, toda vez que ya tuvimos la experiencia del sistema acusatorio hace cerca de 15 años, y ya sabemos ahora sí que los hierros que se cometieron, y uno de ellos precisamente, yo creo que el principal que seguimos arrastrando hasta el día de hoy, es que todos los sistemas de justicia basados en la oralidad tienen forzosamente que estar sustentados en salidas alternas de solución de conflictos. Si no buscamos, si la gente no aprendemos a resolver nuestros problemas entre nosotros a través de un facilitador, mediador, conciliador, árbitro, como queramos llamarle, no vamos a poder tener la capacidad como Estado para resolver los conflictos. Entonces sí es muy importante. Yo creo que el reto más importante y más grande de la aplicación de este sistema es cambiar el paradigma como ciudadanos, que siempre queremos que un tercero nos resuelva y que digamos quién tiene o no la razón de un determinado supuesto. No obstante la ineficiencia que tenemos las personas juzgadoras en cuanto a la efectividad de nuestras resoluciones. Les digo esto porque podemos establecer que las resoluciones emitidas por una persona juzgadora de primera instancia se cumplen voluntariamente alrededor de un 3 al 5%, ¿no? Y si bien nos va, o sea, yo lo digo, yo fui juez más de 10 años, y cuando yo dictaba una sentencia que le decía a la gente que tenía 5 días para pagar, que se saliera de la casa que estaba arrendada y no había pagado, o sea, que el crédito, jamás te hacía caso voluntariamente el ciudadano, esperaba la fuerza coercible y el imperio del juzgador para con la fuerza pública ir a embargar, rematar los bienes, lanzarlo, apropiarlo, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de juicio. Sin embargo, en un centro de justicia alternativa como el que tenemos un índice de cumplimiento por encima del 90%, ¿no? Y eso es a nivel nacional, también a nivel nacional creo que baja cerca del 70-75%, pero esto lo que nos dice es que cuando las gentes intervienen en su proceso y en su convenio, pues obviamente tienden a cumplirlo en mucho mayor medida, y es un proceso mucho más económico, más rápido, más efectivo. Incluso no necesitas abogado en ellos, que muchas veces es el intermediario y es lo que nos ayuda, ahora sí que nos complica la solución del conflicto. Entonces sí es muy importante en este nuevo sistema, y para eso necesitamos esta nueva legislación. Todas las legislaciones que han salido, las reformas al Código de Comercio, la ley laboral que ya te obliga a ir a un centro de conciliación primero, todos ya estamos apostando por la justicia alternativa. Yo creo que Baja California tenemos el tercero o cuarto centro de justicia alternativa más grande del país. Hemos incrementado, hemos crecido, y es lo que buscamos. Nosotros este año tenemos el compromiso ya de retomar la mediación o conciliación en materia penal, que ahorita no tenemos. Hace un par de años, cerca de 6, 7, antes lo tenía Fiscalía, ahora ya no lo utiliza como tal,
vamos a empezar a utilizarlo nosotros. Entonces sí quisiera sensibilizar que esa es la tónica de este nuevo sistema, las salidas alternas. Y me permito decirles que en este comité nacional, Consejo Nacional de Mediación, donde lo preside el estado de Hidalgo, nosotros somos la Secretaría Técnica, no se Baja California la Secretaría Técnica y se posiciona como un lugar, ahora sí que como un referente a nivel nacional. Esto fue la semana pasada, el viernes, apenas el licenciado tomó protesta en ese cargo como secretario técnico de ese comité, y lo que es más importante, la reglamentación y sobre todo la promoción de esta nueva forma de resolver los conflictos. Pero algo muy importante de lo que hablaba, y los digo a ustedes como legisladores y representantes de la sociedad, ya vamos a entrar, de hecho ahorita tenemos en la primera generación, ¿no?, de estos certificaciones, pero ya vamos a entrar a lo que es la mediación privada, ¿no? Entonces eso es muy muy importante, porque significa que cualquiera de las personas que está aquí en la sala, si tiene esa certificación, puede resolver ya cualquier tipo de conflictos, claro, con sus asegúnes, ¿no? Pero su convenio que haga va a tener exactamente la misma validez que una sentencia de un juez, ¿no? Es decir, estamos ahora sí que delegando esas facultades a personas que capaciten. Esto se da en muchas partes y nosotros vamos a empezar ahora. Mediación privada, ¿quién tiene? ¿Estado de México? ¿Ciudad de México? Como 18 estados. Como 18. Pero es algo muy delicado, pues porque también se puede prestar. Nosotros estuvimos reservando, esperando que saliera esta ley que tardó como 4 o 5 años a nivel nacional, y ahora ya vamos a entrar a la mediación privada, pero sí es algo que tenemos que ir llevándolo con cierta reserva. Claro, hay derechos de niñas, niños, adolescentes que tienen que pasar por el Centro de Justicia Alternativa, derechos de enajenación, pero otros no pasan y directamente, ahora sí que ya se elevan a nuevas que son registrados en el sistema de convenios. Entonces es muy importante, porque ya, así como va a haber jueces notarios que van a poder divorciar con esta nueva ley, no esta, sino con el Código Nacional, ya pueden realizar algún tipo de diligencias jurisdiccionales que ahorita solamente están exclusivas de los jueces. Así va a suceder con estos mediadores privados, pero hay que tenerlos, ¿no? Entonces les comento esto porque sí es algo que a ustedes en sus distritos obviamente les puede facilitar la manera de resolver los conflictos que tienen con los ciudadanos. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, magistrado presidente. ¿Alguna otra intervención en relación al asunto? Damos cuenta de la presencia de la diputada Dailén García. Gracias, buen día. No quería interrumpir, buen día a todos. Buen día. Gracias. Bienvenidos. ¿Alguna intervención? Diputada Michelle, diputado Diego. Adelante. Y aprovechando que escuché que usted forma parte de la Secretaría Técnica en ese Consejo Nacional, ¿cuáles son los retos o implementaciones que ha visto en otros estados? Sí. O las buenas prácticas o lo más complicado que se han encontrado, que seguramente también lo encontraron aquí en Baja. Sí, bueno, como comentaba ahorita el magistrado presidente, el viernes nos reunimos en la ciudad de Guadalajara, estuvimos presentes los 32 directores y la titular federal hay una titular federal. Elegimos a la presidenta y tuvieron a bien a proponer a Baja California como la Secretaría Técnica. Ha habido algunos cambios internos. Debo decirle, diputada, que todos estamos ahorita en un proceso también de revisión de todos los retos que tenemos. Por ejemplo, hay una plataforma nacional que no existía, que tenemos que registrar convenios, estamos trabajando en ello. No teníamos las plataformas locales de registrar, hay que registrar los convenios, hay que registrar las personas facilitadoras, hay que tener ahora un plan de evaluación aprobado por el Consejo Nacional, lo que comentaba ahorita el magistrado. Bueno, sí puedes ser facilitador privado, pero tienes que pasar pruebas teóricas, prácticas y realizar convenios. Todos esos retos los tenemos todos los estados ahorita porque son normatividades recientes. Aprobamos el Consejo 5 lineamientos, el plan de evaluación, perfil de competencias, para que las personas que lleguen realmente por las nuevas facultades de fe pública que va a tener, también pues lleguen bien preparadas. Entonces, estamos ahorita con esas buenas experiencias. Yo le diría ahorita que tenemos realidades muy diferentes en los estados. Bien lo decía el presidente ahorita. Baja California, con el apoyo del presidente, que cree mucho en los mecanismos alternativos,
se ha ido consolidando y ha ido creciendo. Hay otros estados que tienen muy pocos facilitadores y nos apoyamos para en estas experiencias de leyes, de cómo aplicar la mediación privada, cómo aplicar la justicia restaurativa, que va a ser un reto que también tenemos, que estamos aprendiéndole todos, porque hemos conocido la justicia restaurativa en materia penal, pero ahora vamos a incursionar también en la materia familiar. Y pues tenemos una etapa de sensibilización y de posicionamiento en esta parte. Entonces, pues como retos es llevar, primero, pues que todos los estados podamos contar con la ley. Ahorita lo han aprobado como 6, 7 estados, pero ya sé que están en los congresos la mayoría de los proyectos. Por eso nos hemos estado compartiendo las experiencias. El tema, reiteraba, de la efectividad en todos los procesos de certificación. Sí debo comentarle pues que a veces tenemos, así como realidades diferentes, también visiones diferentes, ¿no?, de cómo estamos operando, pero ese es el reto que tenemos ahorita, a preparar la agenda de todos los temas que vamos a posicionar con la nueva directiva del Consejo, ¿no? Entonces yo con todo gusto le puedo compartir un resumen de todas las nuevas modalidades que se tienen. Bueno, podría decirle también que el proyecto de ley establece que nosotros, si bien nosotros atendemos materia civil, familiar, mercantil y laboral en etapa de juicio, pero el proyecto de ley establece la posibilidad de coordinarnos con el sistema educativo para la mediación escolar, no que la lleve a cabo el CEJA, pero nosotros el compromiso de capacitar a quienes se considera el sistema educativo para que se pueda llevar a las escuelas en la mediación escolar. O la mediación comunitaria, también se prevé ahí la posibilidad de que podamos darle impulso a la mediación comunitaria a través de la justicia cívica. Hace algunos años se firmó un convenio con el todavía aquí el presidente, bueno, creo que iba ingresando, tenía poco presidente, como estaba como alcaldesa la actual gobernadora, y se firmó un convenio para justicia cívica, todo enfocado a la mediación comunitaria, de cómo atender los conflictos en la comunidad, lo cual es excelente. Y nosotros capacitamos en aquel tiempo, bueno, usted presentó una iniciativa de diputada La justicia cívica. sí, que Ensenada lo está llevando a cabo ahorita, y capacitamos desde el CEJA a policías municipales y a jueces calificadores de Mexicali. Tijuana también, ¿no? En Tijuana se firmó un convenio en mediación escolar muy interesante con seguridad pública, que no se logró materializar por la pandemia después y por el cambio de gobierno, pero un plan muy bonito, la verdad, porque el tema era bueno, nosotros capacitamos policías en Tijuana también, el CEJA, ahí no capacitamos a jueces, pero los policías iban a capacitar a los profesores, a los padres de familia, para que a su vez capacitaran a los adolescentes y a los niños como un plan piloto. En 12, iban a implementarlo en 12, creo que 12 primarias, 3 secundarias como plan piloto, lo cual es excelente, porque pues nosotros creemos que para que se puedan atender los asuntos y que no escalen los conflictos y que puedan atenderse desde esa etapa, pues qué ideal que desde la primaria, secundaria ya se llevara a cabo la mediación, ya se impartiera. Hoy las universidades le han dado mucho impulso a los mecanismos alternativos, ya hay materias, hay maestrías, hay doctorados, pero sí en ese tema de coadyuvar. Y por último les diría que también algo que establece la ley general y que esta ley lo remite para que en todo caso se hagan las adecuaciones en la ley del Tribunal de Justicia Administrativa, es que también ya se prevé los mecanismos alternativos en justicia administrativa, que hay un Consejo Nacional también. Entonces eso pues también lo estaremos viendo en su momento, pues, el magistrado presidente con el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, pues se requiere nuestro apoyo. Muchas gracias. Espero haberle podido contestar y con gusto le paso el resumen. Gracias. Diputado Diego Echeverría. Gracias, presidente. Bienvenidos a todas y a todos. Pues celebro que se estén buscando mecanismos para resolver conflictos y así aligerar algunas cargas, ¿no? Pero independientemente de que se liberen algunas cargas en los procesos, de todas formas tiene que haber una autoridad que revise esos convenios, ¿no? Conciliatorios, esa mediación.
Y familiar, civil, mercantil y laboral, ¿no? Son las únicas materias donde van a entrar estos conciliadores, mediadores, ¿no? Les llaman. Facilitadores. Estos facilitadores, en el tema penal no. Tengo algunas preguntas respecto a eso. Bueno, todos sabemos que alguna situación nueva, situaciones como esta, una ley que apenas derivado de la aprobación de esta comisión y del Pleno del Congreso, y después las normas reglamentarias que se van a aplicar a esta ley, aún así van a suceder cosas, ¿no? Que tienen que en el camino irse corrigiendo y que también estaremos apoyando con todo gusto. Más o menos cuántos se pretenden, qué cantidad de mediadores, ¿cómo llaman? Facilitadores. De facilitadores tienen previstos en Baja California. Esa es una pregunta. Facilitadores. Se van a establecer cursos, se van a certificar. ¿Dónde se van a establecer los cursos? ¿Quién los va a llevar a cabo? ¿Dónde se van a certificar? ¿Dónde se van a registrar? Más o menos, ¿cuándo tienen proyectado abrir esta convocatoria también de registros? Escuché ahorita al presidente que dijo que no necesariamente tendrían que ser abogados, o así entendí. ¿Sí? Creo que es un tema muy delicado, porque tienen que tener de perdida nociones del derecho quien va a ser facilitador. Y yo creo que esos son los retos que se enfrentan en este nuevo esquema de conciliación en esas materias. Entonces, a las preguntas que les acabo de realizar, pues, quisiera la respuesta. Sí, claro que sí, gracias. Adelante. Bueno, actualmente nosotros en el Centro Estatal de Justicia Alternativa contamos con 36 facilitadores. Bueno, no sé si en este momento haya habido alguna aprobación adicional. Sí tenemos ahorita una vacante que no le hemos podido cubrir porque lamentablemente falleció un facilitador nuestro el año pasado, y derivado de la certificación, pues estamos precisamente en el proceso de capacitación. Con esto tenemos cobertura pues en todo el estado, ¿no? Tenemos oficinas permanentes fijas en Mexicali, Tijuana, Ensenada. Tenemos presencia en el juzgado familiar Tecate y en Rosarito, y estamos atendiendo de manera itinerante San Felipe y San Quintín. Yo he comentado con el presidente que la verdad que nos ha sorprendido la demanda de San Quintín. Estamos viendo cada 2 semanas con agenda fija y atender a los ciudadanos, y ha sido sorprendente cómo en San Quintín está recurriendo mucho a los mecanismos alternativos. Pero la instrucción es seguir con la cobertura. Digo, San Felipe no ha sido tanto la demanda, la verdad que ha sido un buen movimiento, pero pues seguimos prestando el servicio de manera permanente. Entonces San Quintín sí nos da para tener ahí ya personal de tiempo completo. Ahorita estamos atendiéndolo con la oficina de Ensenada. Sí tendremos que hacer alguna reestructura con estas nuevas disposiciones, como el tema de la mediación privada, que no lo llevábamos a cabo. Y con respecto a la convocatoria, diputado, de certificación, la convocatoria ya se emitió el año pasado, porque hay la obligación de emitir cada año una convocatoria para certificar. Y yo le decía ahorita, como tienen fe pública, pues hay que ser muchos más cuidadosos, que tengan una capacitación mínima de 120 horas, eso obliga la ley en diferentes temáticas. Luego vendrá, si se quieren especializar en justicia restaurativa, 60 horas adicionales. Y la convocatoria se emitió en el mes de noviembre del año pasado para capacitar. Y la instrucción aquí del presidente fue: no lo quiero en línea, lo quiero presencial. Entonces hemos estado trabajando muy intenso con grupos. Empezamos con 60 personas en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Le puedo decir, por ejemplo, que ahorita la instructora que está en este momento capacitando, pues estuvo la semana pasada 3 días aquí en Mexicali, luego 3 días en Tijuana, concluyó el sábado, y hoy inicia en Ensenada sus 3 días. Ella viene de Michoacán, es una excelente mediadora, y hemos contado con el apoyo para que capaciten personas externas. Entonces estamos ahorita a la mitad del curso. Primera etapa, capacitación.
Luego vendrá, ya estamos trabajando a la par, en su momento de emitir la convocatoria de certificación. En la etapa de capacitación, que esperamos concluir a finales de marzo, y que los resultados que los emitirá el Consejo de Administración y de quiénes son los que aprobaron esta capacitación en el mes de abril, a la par vamos a emitir la convocatoria de certificación. El presidente también nos ha dicho que vamos por un segundo curso porque fue una demanda tremenda, ¿no? Una demanda tremenda. En Tijuana se nos registraron 280 personas, pues no teníamos capacidad para tanto, aquí en Mexicali 180. Entonces, ahí es un plan de evaluación riguroso, con capacitación, además con un examen teórico, práctico y realizar un convenio, para que quienes lleguen precisamente pues lleguen con todas las habilidades, las técnicas y la capacitación. Entonces, ya está la convocatoria, ya se metió la convocatoria, diputado, la de capacitación, viene la de certificación probablemente los próximos meses, y ya dependiendo también de la instrucción del presidente si vamos a emitir una segunda convocatoria de capacitación a la par de la certificación, ¿no? Pero ya es nuestra obligación que cada año estemos emitiendo certificaciones. Hay un último comentario. Somos los únicos ahorita que el Poder Judicial es el único que está con las nuevas disposiciones emitiendo esta capacitación, porque habrá quien nos diga, tengo 160 horas de capacitación o tengo 300 horas de capacitación. Sí, pero si no cumples con los lineamientos, si no cumples con la ley general, no puede ser válido, tienes que ajustarte a la nueva normatividad. Entonces, yo he mencionado cuando abrimos el curso que el Poder Judicial, que además ofreció este curso de manera gratuita, pues cumple con los lineamientos y es el primero en el estado que cumple con todos los lineamientos. En su momento habrá universidades que podrán impartir los cursos, ¿no? Pero algo muy importante es que cualquier universidad o cualquier institución que se dedique a ello tendrá que pasar primero al Poder Judicial a ser validado el programa y que sea aprobado mediante un convenio, validado su programa para que pueda llevar a cabo el curso. Si no hay una validación del Poder Judicial a su programa y que revisemos se cumple con los lineamientos, entonces no tendrá la validez. Entonces eso también es una garantía importante para... ¿Tienen la ley, Jesús? ¿Tienen esta ley, lo que me acabo de comentar? Sí, y si no está en ley, estará en reglamento, que es la siguiente etapa, y también hay 5 lineamientos que aprobó el Consejo Nacional. La ley general nos remite a aprobar lineamientos generales, y el Consejo Nacional aprobó estos lineamientos de capacitación, de certificación, plan de evaluación y perfil de competencias. Sí. Pero sí va a haber agregando, de hecho en marzo tenemos la intención, como fue mucha la gente, ahora sí que los participantes, lo que quisimos fue hacerlo tipo en la universidad, ¿no? Porque tú entras ahorita en septiembre, otros entran en febrero, otros entran en julio, ¿no? Entonces más o menos por la cantidad de gente que estuvo interesada, y vamos a seguir haciéndolo, pero es muy importante la capacitación porque van a manejar bienes jurídicos muy delicados estos facilitadores privados. ¿Alguna otra intervención, compañeras, compañeros? Yo nada más una pregunta. Adelante. En el tema de las capacitaciones, entonces ustedes también plantean pues, los temas, ¿no? Porque se aprueban ustedes el programa. Sí. Le comento por el tema del enfoque interseccional y la perspectiva de género. No dudo que las personas que capacitan desarrollan sus habilidades y capacidades para resolver problemas, pero esa perspectiva en cualquier materia la deben de tener, porque hay que leer que las relaciones, más allá de las de pareja, pues implica poder. Entonces hay muchas desigualdades, sí. Y sí es importante que eso no me lo vayan a soltar, porque ese tema, a pesar de que yo sé que se está haciendo este nuevo planteamiento y están trazando muy bien las rutas, casi siempre ese tema se queda como muy por afuera o muy olvidado. Entonces nada más es como traerlo a la mesa y que no lo suelten. Sí, hay un módulo específico que lo aborda precisamente la Dirección de Derechos Humanos para abordar todos estos temas, y también los lineamientos de capacitación nos obligan a ver todo lo que tiene que ver con perspectiva de género, y en ese sentido también van los perfiles de competencias y el plan de evaluación. Entonces sí es un tema que no está ajeno y que lo vemos desde luego atendido. Qué bueno, gracias.
Gracias a usted. Diputada Dailén García, adelante. Gracias, presidente. Pues bienvenidos y muchas gracias por estar acá. La verdad, yo los quiero felicitar porque pues ya tienen, yo creo que unos más de 2 años, yo creo que 3 años, en que el Poder Judicial ha estado legislando de manera constante, en donde siempre nos están enviando iniciativas con tiempo, incluso reformas que ustedes están pues de alguna manera organizándose a nivel nacional. Entonces la verdad es que sí considero que el Poder Judicial ha sido muy innovador, que incluso en algunos momentos se ha arriesgado algunos temas en donde se ha tenido que legislar, y que este Congreso pues siempre ha estado coadyuvante a toda la materia que se tiene que reformar para garantizar el acceso a la justicia de Baja California. En ese sentido nada más me quedan dudas en cuanto al tema de prestaciones, honorarios, el sentido de la corresponsabilidad con los privados que también van a coadyuvar en todo esto. Es decir, cuál es la relación que se va a establecer con las personas y con este registro de quienes pues ya van a estar capacitados y que propiamente van a poder colaborar en este sentido, qué parte está prevista. Y por otra parte pues también les pediría como el esquema o una propuesta, o que vayan revisando la socialización para que en su momento, digo, yo sé que también tienen ya 2 años manejando redes sociales y un esquema de comunicación muy efectiva y más amigable del Poder Judicial, pero sobre todo como que para que la ciudadanía pueda tener esa certeza de que si están capacitados, de que son profesionales, de que son imparciales y que realmente eso es lo que se requiere para poder solucionar mucho más rápido sus conflictos, ¿no? Sí, diputada, sí es un reto muy importante toda la etapa de socialización y de posicionamiento. CEJA va a estar por cumplir 17 años y aunque hay pues una demanda de trabajo importante, estamos conscientes que hay que seguir con el posicionamiento y más en esta nueva etapa, más con estos nuevos retos, con este nuevo enfoque de la mediación privada. Reitero, sí, siendo muy cuidadosos, muy estrictos en que quienes lleguen realmente lleguen con las capacidades necesarias. Y pues en la parte de, un mediador privado podrá hacer el cobro de sus honorarios, ¿no? Que incluso nosotros lo hemos dicho cuando yo voy a un colegio de abogados y platico de los alcances, las bondades, las ventajas de la mediación, y como dice el presidente, pues nosotros pensaríamos apostarle primero ir al CEJA que antes que a un juicio, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo voy con un abogado, yo hablo de la gratuidad del CEJA. A quienes me ven feo, les digo, a ver, espera, el hecho de que en un momento dado yo hable de la gratuidad del CEJA, porque es una prestación gratuita del Poder Judicial, no quiere decir que tú como abogado, el litigante, en vez de ir a un juzgado, puedas ir al CEJA y puedas cobrar tus honorarios. A lo mejor vas a cobrar menos, pero a lo mejor vas a cobrar más rápido y vas a poder llevar más asuntos. Entonces es algo que yo comento. Y en la parte de la mediación privada, pues podrán cobrar sus honorarios. Desde luego tendrá la supervisión del Poder Judicial, ¿no? También el revisar su funcionamiento, podríamos hacer inspecciones, revisar los lugares, el funcionamiento, todo eso. Pero reitero, aunque la ley prevé las generalidades, tanto la general como esta que está armonizada, vamos a enfocarnos mucho con más precisión en el reglamento para todos esos detalles. Gracias. Sí, nada más para que no sea como ambiguo y a criterio, Sí. como que puedan establecer ciertos esquemas y Bueno, tengo que ver referencias. Ajá, sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputada. Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra intervención, compañeros? Si me permiten, lo haría su servidor. También, obviamente, reconocer el trabajo que hace el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de Administración, el Centro Federal de Justicia Alternativa, para poder llegar a esta iniciativa que nos presentaron vía facultad que les concede la Constitución, tratándose de normas que rigen su funcionamiento interno. Es un trabajo muy completo. Veo que, hace tiempo hubo avances importantes en el tema de mediación, conciliación, soluciones alternativas de conflicto. Iniciaron sobre todo con la implementación del sistema, entonces se decía el nuevo sistema de justicia penal, ahora el sistema de justicia penal en Baja California. Y
en ese entonces todo fue, o la mayor parte, enfocado al tema penal, pero también se abrieron las vertientes para las áreas civil, familiar, mercantil, etcétera. Inclusive tuvimos unos trabajos en conjunto con el licenciado Gilberto González Solís en otros momentos legislativos, lo recuerdo bien. Yo tendría aquí algunas nada más precisiones que me parece importante, o sea, que pudiéramos platicar. En el artículo 121, si mal no recuerdo, no veo, no, es otro anterior, donde se establecen los 121, este es otro adelantado, donde se establecen los requisitos y también los impedimentos, el 45, que me parece muy correcto, que en la fracción 6 dice: no haber sido declarada como persona deudora alimentaria morosa ni estar inscrita en el Registro Nacional o Estatal de Obligaciones Alimentarias. Aquí yo comentaría que tendría la inquietud, digo que es un tema de análisis, obviamente, pero lo planteo desde este momento, podría ser más allá de una reserva. Si se consideró también incluir dentro de estos impedimentos el que la persona hubiera sido sentenciada por violencia por razón de género. Si hay una persona que tiene una sentencia de violencia por razón de género, imagínense que lo pusiéramos a mediar un asunto, un conflicto de naturaleza familiar. Pues me parece que, obviamente estamos hablando de una sentencia ejecutoriada, conforme, de toda conformidad, eso es lo que implica un antecedente, no que hubiera sido procesado o señalado o algo por el estilo. Me parece que sería importante, o sea, que esta parte estuviera incluida en este artículo 45 como impedimento. Totalmente de acuerdo. Y esto abarcaría a personas facilitadoras públicas y privadas. Públicas y privadas. Porque entiendo que este impedimento que marca el 45 pues es para todos. Es para todos. En el tema, ahora sí me voy al artículo 121. El 121 dice: los convenios firmados ante persona facilitadora que no ejerza la profesión en derecho o abogacía, porque para ser facilitador debe ser profesionista, pero no indica específicamente, o sea, no es requisito ser abogado. Es correcto, ha sido una vertiente internacional inclusive en el aspecto. Luego dice: podrán estar acompañados de la firma de una persona licenciada en derecho o abogada con cédula profesional expedida por autoridad facultada para ello, a efecto de que haga constar la revisión técnica jurídica del mismo. Miren, yo sé que yo siempre les hablo de ejemplos, pero les voy a hablar de uno así rapidito. Hace años llegó una persona muy preocupada porque le llegó un embargo de su propiedad. Le llegaron a embargar, estaban ejecutando un convenio hace muchos años del CEJA. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La persona pidió, era del CEJAP, pero tiene que ver, es del CEJAP. También allá se había dicho que pues podían entrar personas que no fueran abogados, etcétera, y todo, hubo críticas, etcétera. Pero la cuestión fue que la persona puede denunciar porque lo estaban amenazando, era un tema de cobranza ilegítima, o sea, lo estaban amenazando para poderlo hacer cumplir supuestamente con un contrato de obra. Que decían que no había cumplido él, no había pagado al constructor, 3 años antes. Entonces fue a pedir la mediación, lo citaron y salió con un convenio en donde le reconoció que le debía, creo que como 200,000 pesos, y supuestamente esa fue la salida para librar de las amenazas. Pero como la persona no era abogado, nunca se dio cuenta de que los contratos de obra preciosado prescriben en 2 años. Nunca le dijo que estaba renunciando a la prescripción ganada. Ahí la importancia del punto final, siento yo, de la presencia de una persona con licenciatura en Derecho que conozca las vías de consecuencia de lo que está haciendo, porque seguramente si le hubiera dicho a esa persona: oye, pero si el asunto ya prescribió, pues difícilmente lo firma. Yo creo que nadie que estuviera aquí sentado lo firmaría. Renunció a la prescripción ganada y lo que se ganó fue que le ejecutaron sobre su propiedad. Entonces,
yo sí analizaría mucho entre si ese 121 debe de decir podrá o deberá. Podrán estar acompañados de la firma. Miren, cuando hicimos una reforma a la ley del notariado por allá del 2015, se molestaron, con todo respeto para ellos, profesionales inmobiliarios, porque sean con contratos privados, que sean contratos privados. Y esos contratos privados terminaron en muchos juicios porque no estaban hechos bajo la asesoría de un abogado, ¿sí? Entonces, recuerdo bien que para la celebración, o sea, de contratos privados, en una reforma posterior se dijo pues que el contrato privado tendría que ir avalado por la firma de un profesional del derecho, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Para evitar que llegaran juicios. Entonces, aquí, digo, yo les planteo también, o sea, esperaría el análisis que ustedes nos puedan dar, porque a mí me parece importante esto y tiene otra repercusión. El hecho de podrán estar acompañados, en mi concepto, deberán estar acompañados de la firma de una persona profesional de derecho, porque en algunas partes aquí habla precisamente de que solo se pueden mediar los asuntos pues que son renunciables, disponibles, etcétera. Y con todo respeto por otras profesiones, muchas veces no se sabe cuáles son renunciables, disponibles, etcétera, en el momento del análisis. En los convenios de naturaleza familiar, ustedes saben que antes de que el juez autorice, según el código local, pues que ya está derogado, pero aplicable a los asuntos en proceso, decía que tenían que darse vista a los abogados de las partes para que le dieran el último análisis jurídico, precisamente para evitar que no se dispusieran de derechos no disponibles, como el que muchas veces pasaba, y llegó a suceder. La mujer decía, no, yo no quiero pensión. Pues sí, tú no quieres pensión, pero tus hijos, no puedes renunciar al derecho de tus hijos. Y muchas veces solo salvaguardó el análisis final del abogado de la parte. Entonces ese podrá o deberán, les digo que tiene otra vertiente, porque en tratándose de los centros privados, sí, dentro de los requisitos que yo dice que al menos deben de contar con una persona facilitadora. A mí me parece que deben de contar con al menos una persona facilitadora licenciada en Derecho. Soy abogado de origen, me parece que esa parte debemos de ponerle ese cuidado adicional. Voy a precisar los puntos y ahorita ya nos regresamos uno por uno. Y sí, ahorita lo comentó este presidente, conforme al Código Nacional, bueno, esta ley va a establecer algunos supuestos, etcétera. Ocupará seguramente otras reformas, otras leyes, pero sí, por ejemplo, los notarios, pues ahora van a poder hacer eso. A mí me parece importante que aquí obliguemos a los notarios a que se capaciten, porque ellos pueden decir, no, yo tengo todo no. Este es un proceso que es de ley y es ley general. Si los notarios van a ser facilitadores y que van a llegar a la posibilidad hasta de ejecutar divorcios, me parece que deben de contar con la certificación que ustedes van a expedir en este proceso. Todas y todos los notarios que quieran entrar a ser facilitadores privados o que vayan a ejecutar divorcios. Y algo muy importante, va a haber que ajustar su arancel de los notarios, porque hasta ahorita, pues que yo sepa, pues no están estos supuestos de cuánto van a poder cobrar en tratándose de estos asuntos. No se vayan a ir de paso y que como vean alzar pues la pedrada. Pero también me parece que se va a tener que expedir un arancel para los facilitadores privados, porque si no también pues se van a ir de paso. Sí, se pueden ir de paso. Se van a ir. No hay duda. Se van a ir. Sí, no hay duda. Entonces me parece que ahí en el esquema de los transitorios tenemos que introducir esta parte, pero lo vuelvo a decir, tratándose de las notarias y los notarios, serían dos cosas. Uno, que va a tener que modificarse el arancel de notarios para estos casos específicos, y se les va a tener que ser obligatorio también, o sea, cumplir con esta certificación que se va a expedir, y el arancel y la obligación de expedir un arancel para los facilitadores privados, porque si no, digo, es correcto, o sea, el ejercicio libre de las profesiones está en el artículo 5 y cada quien se puede dedicar a lo que sea lícito, pero pues también esta ley es de interés general y de orden público, y se busca algo. Entonces yo siento que de lo que se vaya a disponer tiene que estar regulado también, un arancel mínimo, porque la ley les va a conceder precisamente esa parte de poder extender y ampliar su marco de acción, pero hay que salvaguardar el interés de quienes van a acudir
a la mediación, a la facilitación de la solución de sus conflictos en todos los parámetros que aquí marca. Entonces, les planteo esas inquietudes que me parecen pues importantes, iniciando por la que dije al principio. Una persona que hubiera sido sentenciada por violencia por razón de género, pues no sería la mejor persona para sentarse a ejercitar una facilitación, y mucho menos en materia familiar. Abierto ahora sí que planteamiento. A ver, diputado, secretario, no sé, del licenciado Velarde. Que coincido ampliamente con lo que dice el diputado Molina. De hecho, ahorita estábamos conversando en lo que estaban en la exposición sobre el tema de los aranceles, porque esta intención, que a todos nos parece que es una intención positiva, en la que venga a ayudar a la resolución de conflictos, ¿no? Por medio de los facilitadores privados. Ahora nos vamos a enfrentar a la otra limitante, que tengan o puedan o quieran cobrar pues aranceles exorbitantes, ¿no? hacia la ciudadanía. Entonces no se alcanza lo que se busca, ¿no? La resolución de conflictos de manera pronta, expedita y pues cumpliendo con todos los ordenamientos jurídicos, ¿no? Sí creo que lo que dice el diputado Molina hay que establecerlo hoy, o sea, tal cual, que como acuerdo, todas y cada una de las enunciaciones que realizó, para que no quede abierto esta situación. Gracias, licenciado Solís. Sí, muy bien, diputado. No, de acuerdo. Bueno, yo quiero comentar que nosotros estamos impedidos para atender asuntos de violencia, eso está claro. Quizá estaba viendo ahorita la fracción cuarta del artículo 45, diputado, donde mencionaba, donde pudiera a lo mejor ampliarse aquí la parte, o quise gozar de buena reputación, no haber sido condenado por un delito intencional que merite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o actos que lesionan la buena fama en el concepto público, se necesitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. A lo mejor ahí podría en la parte final precisar en el entendido de que pues, nosotros estamos impedidos de todos modos para atender cualquier asunto de violencia, pero si se quiere precisar, pues adelante. Pues ahí tal vez sería o sentenciado por violencia por razón de género. Sí. El que no esté ahí es una clara demostración. Digo, podríamos encontrar un engrose, si coincidiéramos, ¿verdad? En la propuesta. Ajá, exacto. Y con respecto al 121 que viene en la ley, que restablece el artículo 30 de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en su fracción 10, pues nada más comentar que nosotros trasladamos tal cual como viene en la Ley General. La ley General sí establece tal cual podrán auxiliarse de persona, por eso nada más como viene la Ley General lo trasladamos a la ley local, ¿no? Entonces, pero podríamos ser más garantistas, o sea, es un marco, ¿no? La ley general es una ley marco. Sí. Se los digo porque verdaderamente me ha tocado, ese que les comenté ahorita fue uno, o sea, de muchos que pueden pasar, y lo digo con todo respeto a las personas que estén como mediadores, facilitadores, etcétera, pero yo no me atrevería a dar una opinión final de un tema médico. No me atrevería a dar una opinión final de un tema de estructuras o de arquitectura. No lo haría. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos enteros para poder cerrar un asunto que tuviera que ver con eso. Tiene que haber una opinión final, porque al final va a ser un documento que si se ejecuta va a terminar en tribunales, en juzgados. Y aquí, por ejemplo, si esa persona, que creo que lo hizo, porque al final de cuentas, pues solo, me recuerdo bien, fue una asesoría, pues seguramente si decía, es que ya estaba prescrito, pero tú renunciaste a la prescripción ganada. Es que nadie más, pues, renunciaste. O sea, no creo que, o sea, ya el argumento se cae. Digo, nadie es infalible, ¿verdad? O sea, pero en la mayor medida, si le suma la capacitación de facilitador que ustedes van a dar, la certificación al tema de tener el título de licenciado en Derecho para cerrar un asunto final de determinados hechos, sí debería de considerarse esa parte.
Digo, al final de cuentas sabemos que los coordinadores, sí, aquí sí dice, los coordinadores pues tienen que ser abogados, pero el privado, o sea, ese es el que yo siento que sí le tenemos que, o sea, que dejar muy en claro, porque el privado necesita un punto final, o sea, de cierre del análisis jurídico, y lo vuelvo a decir como antecedente, lo que establecieron por muchos años los códigos en tratando de asuntos de materia familiar, y decía así claramente, si llegan a la conciliación, tienen que consultárseles a los abogados, ya no para que cambien las cosas, sino nada más para que vean que jurídicamente va el punto correcto. Eso es lo que yo les plantearía. No sé, el Poder Judicial que opinaría. A favor de las observaciones. licenciado Velarde. Presidente de comisión. Sí. Pues a manera de comentario y en definitiva no haría yo un planteamiento ni a favor ni en contra de la propuesta, porque lo que vemos nosotros del proyecto en lo general es que en su mayoría se apega a principios de la ley general y encontramos una serie de variables muy particulares en su contenido, que entendemos que parten de la base de que están desarrollando bases generales y encaminadas a robustecer derechos humanos de las partes, ¿no? En el particular caso de la digamos, obligatoriedad de la tutela técnica de abogado en derecho para la materia, sinceramente yo, pegándome el comentario que hacía el diputado Molina, de que en ocasiones creo que habrá materia de mediación que tengan alguna expertise técnica especializada que pudiera el legislador federal haber valorado, que fuera un mediador con cierta profesión distinta al derecho, y ese planteamiento justifique que sea un mecanismo de abogacía colaborativa en la que traiga la ley general. Pues yo pondría a consideración, a manera de reflexión, evidentemente con todo respeto a la comisión, pues qué casos sí son una ampliación de derechos fundamentales, porque la verdad en este caso particular es un límite, un lindero muy delgado entre lo que es garantizar lo que usted bien dice, la suficiencia jurídica del análisis de un convenio y la valoración temática que pudiera ser materia de mediación y que el legislador general pues valoró que pudiera ser un experto técnico médico, asistente social, incluso psicólogo, no sé, en ese punto, ¿no? La ley en general, como proyecto, lo vemos muy apegado a la ley general, los planteamientos que se hacen particulares y distintivos de la ley general, entendemos que partieron de esa base de robustecer derechos humanos y pues sería nada más a manera de reflexión las incorporaciones que hicieran al proyecto, pues que fueran encaminados a robustecer las bases generales de la propia ley, ¿no? Que es pues, un parámetro de criterios jurisdiccionales que normalmente se usan estas leyes que desdoblan leyes generales, ¿no? En los estados. Sería por mi parte. Presidente. Gracias. En relación, sí, estamos de acuerdo en lo que ustedes manifiestan. Coincido con lo que dice el licenciado Velarde, porque lo que tratamos es de hacer que la justicia obviamente llegue al ciudadano, ¿no? No quisiéramos establecer algún obstáculo, y quizás pudiéramos encontrar una forma en esta próxima, a lo mejor reglamento de aranceles o ley, de cómo limitar, digamos, la participación de ese asesor que ustedes tuvieran a bien realizar, porque no vaya a ser que eso sea un obstáculo para que este facilitador privado que no es abogado pues ya no pueda tener ahora sí que a mucha gente, ahora sí que clientes, ¿no? Algo importante, y me permito pues, establecerlo con toda franqueza y como abogado, es también que lo que tiende la ley es a resolver los conflictos y no tanto a las cuestiones jurídicas, sino a la justicia restaurativa, a todo ello. Y a veces yo supongo, y por experiencia, a veces los abogados buscamos ciertas cuestiones técnicas, jurídicas, que no nos ayudan a resolver el problema de raíz, ¿no? Entonces esa es la esencia que establezca el podrá, porque lo que el legislador nacional previó en ciertos asuntos que consideró delicados como tutela de niñas, niños, adolescentes,
cuestiones de patrimoniales, ahí sí requieren para su validez ir con nosotros ese convenio que realice el facilitador privado, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en lo que ustedes comentan. Ahora sí que ustedes con su facultad legislativa lo determinarán, pero sí me gustaría poner sobre la mesa esa situación para que no vaya a ser un obstáculo de estas personas, y sobre todo la justicia restaurativa, que lo que tiende es terminar el conflicto de raíz y no solamente la cuestión ahí solamente procesal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que lo dejamos a su criterio. ¿Alguna otra intervención, manifestación en relación a los puntos que estamos tratando? Diputado Diego Echeverría. Sí, yo insisto en que sí debe ir acompañado de un profesional del derecho. Lo que se busca, atendiendo lo que comentaste, presidente, lo que se busca es que se alcance la justicia, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, creo que situaciones como la que expuso ahorita el diputado, pues alejan también a la impartición de justicia. Digo, hay argumentos para ambas situaciones, ¿no? Tanto la que comentas como la que nosotros estamos sosteniendo. Por eso yo me apego a que sí debemos modificar el texto que nos propone. Sí. Claro. Yo les digo, obviamente para dar continuidad, les plantearía, creo que coincidimos en el tema del impedimento que les planteé. Creo que coincidimos en el tema de que los notarios deben de capacitarse obligatoriamente también para poder convertirse en facilitadores, y que se tiene que expedir un arancel. Eso creo que, o sea, el arancel para los, bueno, el tema de los notarios va a tener que ver por separado, pero sí en los transitorios fijar que se debe de expedir un arancel para los privados. Y les propondría, o sea, que eso creo que podríamos transitar ahorita. Y otro tema, porque también ahorita pues tendríamos que buscar qué artículo es el tema del podrá, deberá, por el tema sobre todo de los centros privados. Entonces que esto lo pudiéramos revisar con vía una reserva posible a la sesión correspondiente, y que ahorita si coincidimos en estos tres que les comenté, que es el tema del impedimento, el tema de la capacitación obligatoria de los notarios que vayan a ser facilitadores, y que se introdujera un transitorio donde se estableciera una temporalidad posible para la expedición de un arancel para los privados. Ahí sí preguntaríamos a Poder Judicial más o menos qué término considerarían que pudiera ser del transitorio para que ustedes expidieran el arancel. No sé, que pudieran decirnos una idea. Creo que acaban de expedir uno para peritos y todo. Sí. ¿Habría alguna? Ahí está. Consejero, ¿cómo lo ve? ¿Cuánto se va de novio? Pues más o menos un tiempo, no sé. Échale el número. Pues, póngase la soga. Pues, normalmente por costumbre legislativa son 120 días, 90 días, ¿no? En términos legislativos. Antes decía menos. No, yo creo ya. 360 días. Puede ser entre 60 y 90 días. 60 días. Digo, pues al final de cuentas sí. Para la, ¿Tienen actualmente medidores privados? No. O sea, no escucharían. Estamos previendo. No, van a tener que capacitarse y todo, pero pues el tema sería que para también ya sepan pues quién le va a entrar y cuánto, o sea, cuál va a ser el arancel, ¿no? Pues debe tener cierta rentabilidad también. Digo, ustedes también tienen que entrar a una fase de implementación de eso, ¿no? Muy bien. Okay. Y les plantearía que tratándose del podrá, deberá y en relación, o sea, podrá, deberá centros privados, sí es importante, o sea, lo vuelvo a decir, no es un celo de profesión, es un tema de que estos asuntos van a terminar posiblemente en tribunales, y es que el tema de la mediación, conciliación es algo que todavía le hace falta mucha cultura, más difusión, y generar la confianza en la ciudadanía de que sí se pueden resolver las cosas así, porque muchos no, lo que quieren ver es al policía, quieren ver al juez impartidor de justicia, o quieren ver a alguien en la cárcel. Estamos hablando del tema penal, pero también muchas veces, o sea, sí, se buscan otras cosas, y el tema tiene sus antecedentes. Entonces, si coincidiéramos en estos tres que quedaran incluidos, y esto otro lo dejemos para una posible reserva plena para terminar de analizarlo
bien, y lo platicamos. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra intervención? Si no hubiera más intervenciones, entonces con los ajustes que planteamos, diputada secretaria, le pediríamos la votación correspondiente. Claro que sí. Licenciado Cecilio. Ah, Sí, pues nada más para la precisión, con el ajuste señalado también el 12. en un primer momento El artículo del 12, artículo transitorio, ¿verdad? Presentado sí. por- Sí, de lo que comentó, porque por los tiempos. Sí. Por los ajustes. Exacto, entonces la votación sería con los ajustes planteados por la representación del Poder Judicial y por su servidor, que fueron acotados durante el desarrollo del debate. Yo antes de la votación solicitaría, presidente, si lo permite, nada más un resumen de las modificaciones. Ah, ok. Sería, en tratándose del transitorio, licenciado Solís, El 12º, eliminarlo. No tiene ya... por los tiempos. Sí. Si gusta darle lectura para que quede claro. Sí, en primer término se eliminaría el transitorio del régimen transitorio, el 12º, que señala que en tanto no inicie funciones el Consejo de Administración del Poder Judicial del Estado, las atribuciones asignadas a este órgano colegiado en la presente ley se realizarán por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Precisión que se había comentado con Ya anterioridad, nada ya no más existe. que la consultoría esperaba que el inicialista hiciera la precisión, que estuvimos retroalimentando toda la información. Sí, porque el Consejo de Administración ya entró en función. Así es. Y la otra sería, en tratándose de los impedimentos, que se incluyera el tema de que hubiera sido sentenciado por razón de género, y el tema de... Que se pudiera hacer en la fracción quinta. Exactamente, ¿verdad? sí, Sí, la una quinta continuidad del de la fracción quinta. El tema de que los notarios, ahí hay que encontrar, o sea, el artículo, y nos lo precisas, ¿verdad? O sea, Sí. a detalle, que tienen obligatoria capacitación para el tema de convertirse en facilitadores. Y en los transitorios, que el Poder Judicial expediría el arancel para los facilitadores privados dentro de los siguientes 60 días a la entrada en vigor de la ley. Y el tema de los abogados, ¿cómo quedó? Ese les comenté de que termináramos de revisarlo de aquí a la sesión como posible vía de reserva para poder revisar todos los artículos que impactan. Puede ser que no sea ese solamente, o haya que acotarlo, porque si hay otro que te dice que los que disponen de derechos familiares los tienen que turnar al centro para validación, etc. O sea, hay vertientes, entonces hay que encontrar cuáles y así acotarlo, entonces, para que tuviéramos esa oportunidad. Sí. Ok, pues así sería. Esos son, diputado. Muy bien. Gracias. Diputado presidente, procedo a tomar la votación. Quienes estén a favor del proyecto de dictamen con los ajustes ya señalados y planteados por parte de la representación del Poder Judicial, así como del diputado presidente de la comisión. Quienes estén a favor, la diputada Michelle Sánchez Allende, A favor. diputada Alejandra María Hernández, a favor, diputada Evelyn Sánchez Sánchez, Evelyn Sánchez a favor y con los ajustes ya precisados de ambos. diputada Eileen García Rubalcaba, A favor. diputado Diego Chavarría Ibarra, A favor. diputado Juan Manuel Molina García, Gracias, a favor. diputada María Teresa Méndez Vélez, A favor. diputado presidente, le comento que son 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se crea la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, con 7 votos 7 a votos a favor. favor, 0 en contra y 0 abstenciones, le corresponde el dictamen número 74 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Se instruye al personal de apoyo técnico para que lo remita a la edición del proceso parlamentario y le dé continuidad al proceso legislativo. Continuamos la sesión. Corresponde al desahogo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se instituye el 11 de mayo de cada año como Día Estatal contra la Violencia Vicaria y el 26 de julio de cada año como Día Estatal en conmemoración de las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva, presentada por la diputada Liana Michelle Sánchez Allende. Gracias por la presencia y la representación del Poder Judicial. No, pero si no pueden. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pedir al licenciado Israel Ceseña, director consultoría legislativa, nos exponga el proyecto. Adelante, licenciado. Con su venia, presidente, doy cuenta de esta comisión con el expediente 529, diagonal A1. Sobre la presente iniciativa, el análisis arroja lo siguiente.
La declaratoria reconoce a las personas sobrevivientes de violencia vicaria y de manipulación coercitiva como sujetos de atención prioritaria, visibilizando formas de violencia que generan graves afectaciones emocionales, familiares y sociales. El establecimiento de fechas conmemorativas constituye un mecanismo institucional para sensibilizar a la sociedad y promover una cultura de prevención, atención y erradicación de estas conductas. En ese sentido, la determinación de instituir el 11 de mayo como Día Estatal contra la Violencia Vicaria y el 26 de julio como Día Estatal de la conmemoración a las personas sobrevivientes de la manipulación coercitiva representa un acto simbólico con impacto normativo y social, pues la medida refuerza el compromiso del Estado con la protección de los derechos humanos, la dignidad de las víctimas y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia. Asimismo, esta proposición encuentra sustento en la facultad del Congreso del Estado para emitir declaratorias de carácter conmemorativo con fundamento en el artículo 27, fracción 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como las diversas disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto. Gracias, licenciado. Dispuesto el contenido del proyecto, se abre la etapa de debate, por lo que se pregunta a las diputaciones y representaciones presentes si tienen alguna intervención en relación al tema. Diputada Liana Michelle Sánchez. Sí, solamente para reconocer principalmente a las colectivas que han impulsado estos días de reconocimiento. El Día de las Madres siempre es un día muy triste para las madres que han ejercido violencia vicaria, porque muchas de ellas no la pasan con sus hijos. Entonces, varias asociaciones como Desérticas, las mujeres también de CESODI y Saralease son quienes han presentado esta iniciativa al Congreso, y le hemos estado acompañamiento para que sea reconocido el día 11 de mayo como el día para visibilizar la violencia vicaria. Y también hay otra joven que se llama Sayuri. Ella fue víctima de la violencia coercitiva. Es una violencia muy difícil de ver, es una violencia que apenas estamos caminando a poder platicar sobre ella. Ella formó parte de un grupo religioso donde ella también vivió violencias de género al interior. Ella ha tenido una serie de denuncias. De hecho, ahorita está en una situación muy complicada que debería hablar por teléfono con ella, porque me ha estado mandando mensajes de violencias que ha vivido de su expareja, de que el tema de su hijo también ha habido violencia vicaria, un sinfín de situaciones muy violentas, pero que incluye a un grupo religioso. Entonces viene a complicar mucho la situación, y a fin de que algún día podamos llegar a legislarlo, a visibilizarlo, a platicar cómo son estos patrones de control incluso ahí también, pues ella nos ha solicitado plantear que haya un día conmemorativo de las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva, y ese sería el día 26 de julio. Entonces, sí que reconocer a la comisión, qué bueno que ya avanzamos para estar haciendo actividades estos días simbólicos y acompañar a las víctimas. Y aunque a veces estas violencias son muy disfrazadas o invisibles, o que no dejan marcas, pues existen, rompen identidades, rompen patrimonios, familias, dejan mucho daño. Y qué bueno que al fin ya salió adelante en la comisión. Entonces, solo pedirle su voto a favor, y estaremos acompañando a las víctimas en las diferentes violencias que nos están planteando. Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención en relación al tema? Intervenciones, la secretaria le pedirá la votación correspondiente. Muy bien. Las diputaciones que estén a favor del proyecto de dictamen, sirva así manifestarlo de manera nominal, iniciando con la diputada Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Alejandra María Hernández, a favor. Diputada Dailín García Rubalcaba. A favor. Diputado Diego Echevarría Ibarra. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina, a favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez, a favor. Diputado presidente, le comento que son 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se instituye el día 11 de mayo de cada año como Día Estatal contra la Violencia Vicaria, el día 26 de julio de cada año como Día Estatal en conmemoración de las personas sobrevivientes de manipulación coercitiva, con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, le corresponde el dictamen número 75 de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Se instruye al personal de apoyo técnico para que lo remita a la Dirección de Procesos Parlamentarios y le dé continuidad al trámite que previene la ley. Pasamos al siguiente punto, que es el desahogo presentación de aprobación, en su caso el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se propone al Congreso de la Unión reformar la Ley Federal del Trabajo, presentada por la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende. Vamos a pedir al licenciado Héctor Ferrer Ceseña Mendoza exponga el asunto de la licenciado. José Benia, presidente, de cuenta con el expediente 567 diagonal A2,
Sobre la iniciativa se tiene como el siguiente resultado del análisis jurídico. Para conocimiento de esta comisión, la reforma que se plantea tiene como finalidad que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales de las entidades federativas emiten y publiquen lineamientos modelo que definan los elementos mínimos del protocolo de prevención y atención y búsqueda de personas en los centros de trabajo y sus alrededores. Ahora bien, al tratarse de una norma general, la remisión de la presente iniciativa se sustenta en la fracción tercera del artículo 71 de la Constitución Federal y en la fracción segunda del artículo 27 de la Constitución Local, así como en los relativos de nuestra ley interior, que facultan esta soberanía para presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión en ordenamientos que sean de competencia federal. Es cuanto, presidente. Gracias, licenciado. Dispuesto el contenido del proyecto, se abriría la etapa de debate, por lo que preguntaré a las diputaciones si tienen algún comentario o observación en relación al tema. Diputada Sánchez Allende. Sí, contextualizar que esta iniciativa nace de un Parlamento abierto, no es una iniciativa en sí individual. El Parlamento abierto de justicia y bienestar para las personas trabajadoras, y de hecho se inspira en la desaparición y homicidio de Servando de Brian Will, que fue el 23 de agosto del 2024, cuando fue su desaparición. Y lo que planteaban en la mesa de trabajo era que era importante que la parte patronal pudiera tener desarrollado algún protocolo y que se socializara entre las personas trabajadoras para poder detectar rápidamente en caso de alguna desaparición. Digo, hay centros laborales que son muy pequeños, pero hay otros que son muy grandes. De hecho, una de las propuestas era aquellas empresas que tuvieran más de 50 trabajadores, pero al final la mesa planteaba que debe ser desde que hubiera 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Entonces la idea es que la Secretaría de Trabajo pues pueda apoyar con la creación de ese protocolo y que la parte patronal pueda pues suscribirla y plantearla en sus centros laborales, lo cual me parece muy noble. Incluso pudo haberse prevenido incluso esta desaparición si la empresa Prime Will hubiera tenido un protocolo previo, ¿no?, de identificación. También eso es importante decirlo. Entonces de ahí nace esta iniciativa de ese Parlamento abierto. Gracias también por ya sacarlo de la comisión. Muy bien, gracias, diputada. ¿Alguna otra intervención en relación al tema? Primera intervención, diputada secretaria, de la votación nominal. Por instrucciones del diputado presidente, las diputaciones que estén a favor del proyecto de dictamen sírvanse a emitir su voto de manera nominal, iniciando con la diputada Michelle Sánchez Allende. A favor. Gracias. Diputada Alejandra Mariani Hernández. A favor. Diputada Eileen García Rubalcaba. A favor. Diputado Diego Chavarría Ibarra. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Molina García, a favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez, a favor. Diputado presidente, tenemos 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el proyecto de dictamen. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se propone al Congreso de la Unión reformar la Ley Federal del Trabajo, con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, le corresponde el dictamen número 76 de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que se inscribe al personal de apoyo técnico para que lo remita a la Dirección de Procesos Parlamentaria. Seguimos con el orden del día. Corresponde al desahogo, presentación y aprobación en su caso del proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Baja California y el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, presentado por la diputada Araceli Geraldo Núñez. Le pedimos al director de Consultoría Legislativa exponga el asunto. Adelante, licenciado. Con su permiso, presidente, de cuenta de esta comisión con el expediente 656/A2. Al respecto se tiene que desde el ámbito constitucional la propuesta encuentra sustento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que mandata a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, dicho precepto establece el deber del Estado de prevenir y erradicar toda forma de discriminación, así como de adoptar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Ya en el plano internacional, la iniciativa es congruente con los instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos ordenamientos reconocen el derecho de todas las personas a participar en asuntos públicos, acceder a funciones públicas en condiciones de igualdad y ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de discriminación. Por lo que la incorporación expresa de los principios propuestos en el proyecto que nos ocupa transforma dichos estándares en mandatos jurídicos exigibles en observancia del principio de progresividad de los derechos humanos.
En ese sentido, la reforma representa un avance sustantivo hacia un modelo de participación ciudadana incluyente, equitativo e intercultural, fortaleciendo la gobernanza democrática en el Estado. Es cuanto. Gracias, licenciado Ceseña. Expuesto el proyecto, se abriría la etapa de debate, por lo que preguntaría a las diputaciones presentes si tienen alguna intervención en relación al proyecto. No habiendo observaciones, diputada secretaria, le pediría la votación correspondiente. Claro que sí, diputado presidente. Se pregunta a las diputaciones presentes que estén a favor del proyecto de dictamen, sírvanse a emitir su voto de manera nominal. Iniciamos con diputada Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Alejandra María Hernández, a favor. Diputada Dailín García Rubalcaba. A favor. Diputado Diego Chavarría Ibarra. Por favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Morena, a favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez a favor. Gracias. Diputado presidente, son 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Siendo aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre sobre Nueva California y el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, presentado por la diputada Araceli Geraldo Núñez con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, que corresponde al dictamen número 77 de esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que se inscribe al personal de apoyo técnico para que lo remita a la elección parlamentaria. Pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa para que se propone nombrar como benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio número 18, ubicada en el municipio de Mexicali, presentado por la diputada María Yolanda Gaona Medina. Vamos a pedir al director de Consultoría Legislativa exponga el proyecto. Adelante, licenciado. Con su permiso, presidente, doy cuenta a los integrantes de esta comisión con el expediente 694/A2. Al respecto de dicha iniciativa, se tiene que la propuesta resulta jurídicamente procedente, toda vez que del análisis jurídico de las consideraciones expuestas por la inicialista se arriba objetivamente a la conclusión que la Escuela Secundaria Magisterio número 18 se ha distinguido por su aportación educativa y papel en la formación de generaciones de ciudadanos responsables de Mexicali y por su gran prestigio a nivel nacional en los concursos de escoltas y bandas de guerra, motivo por el cual es dable otorgar dicho reconocimiento aunado a las facultades que expresamente le concede a esta soberanía el artículo 27, fracción 28 de la Constitución de Baja California. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado Ceseña. Ya que nos expusieron el proyecto, se abrió la etapa de debate. Se pregunta a la diputación si tienen alguna intervención. No hay intervenciones, diputada secretaria, se pedirá la votación nominal correspondiente. Claro que sí. Iniciamos con la diputada Michelle Sánchez Allende. A favor. Diputada Alejandra María Hernández, a favor. Diputada Dailín García Rubalcaba. A favor. Diputado Diego Chavarría Ibarra. A favor. Diputado Juan Manuel Molina García. Morena, a favor. Diputada María Teresa Méndez Vélez. Méndez Vélez a favor. Diputado presidente, son 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Se ha aprobado el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa por la que se propone nombrar como benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio número 18, ubicada en el municipio de Mexicali, Baja California, con 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Le corresponde el dictamen número 78 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por lo que se inscribe al personal de apoyo técnico para que lo remita a la elección parlamentaria. Una vez concluido con esta fase de dictámenes, se pasaría al punto 4 del orden del día, relativo a asuntos generales, por lo que se preguntaría a las y los integrantes de esta comisión si tienen algún asunto general que tratar. No hay asuntos generales. Yo solo les precisaría un punto que es en adelanto a un proceso que vamos a tener, o sea, que atender aquí en la comisión, que es que hemos recibido varios documentos de renuncia del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. No recuerdo ahorita el número, ¿cuántos son? Tres renuncias. ¿La integración total es de cuántas personas? 7. Exacto. Entonces tenemos ahí una situación que vamos a atender en esta comisión. Yo solo quise adelantarles precisamente la recepción de estas renuncias y que también, o sea, pues obviamente inciden en las designaciones que tiene que hacer dicho comité de selección para el sistema. En el sistema, si no recuerdo, hubo una renuncia y hay una persona que concluyó el encargo. Entonces, se los comento, se está analizando en el área técnica, revisando con la consultoría, qué es lo que se debe de hacer para
solventar esta parte de las renuncias de las personas. Son puestos honorarios, pero importantes, lo vuelvo a decir, porque conforme a la legislación vigente son quienes se encargan de hacer la selección entre la ciudadanía. Entonces nada más informarles esa parte de haber recibido estos documentos en la comisión. Tengo una duda. Entonces, el cargo que concluyó y la otra que fue renuncia, ¿esos están ahorita céfalos? ¿Se los deben de nombrar ellos ahorita? Cualquier puesto de los integrantes ciudadanos del sistema lo hace la comisión de selección. Sí, claro, así pero es, esos no lo han hecho, pues, o sea, están no, acéfalos a nuestro conocimiento, o sea, no, y se dieron estas renuncias. Entonces ahí hay una situación que tenemos que atender como legislatura, porque la designación del comité de selección corre a cargo de la legislatura. Entonces, sí, yo lo que entiendo es de que no dieron, no se hicieron esas designaciones. O sea, no se hizo la designación de la persona que renunció y de la persona que concluyó. Una renuncia, una concluyó. Esa es la parte, nada más. Pero sí informárselos porque luego pues llegan inquietudes y yo se los informo desde ahorita que nos llegaron esas renuncias. Y estamos analizando la vertiente, o sea, de lo que como comisión debemos de iniciar y como legislatura también hacer, para que se cumpla con la parte del proceso final, que es el importante de la designación de los integrantes del sistema. Sí, y también me gustaría pues que en medida de lo posible, obviamente respetando la esfera del Consejo de la Integración del Sistema, pues la verdad es que no sabemos si algo están avanzando o haciendo, o desde cuándo están esos espacios vacantes, o sea, si realmente están sesionando, como que de alguna manera, pues si pueden por escrito la comisión solicitar pues una agenda que hayan hecho desde que se integró el año pasado, o sea, algo que hayan estado haciendo, porque realmente no tenemos información, no sabemos dónde le están dando difusión a qué están haciendo. Okay. Sí, si mal no recuerdo, uno de los que concluyó el cargo fue, si mal no recuerdo, en noviembre, creo noviembre, sí, en noviembre, ¿no? En noviembre, y también más o menos en fechas alrededor fue la renuncia. Entonces sería apenas, digamos, mes y medio. De acuerdo. Pero las facultades de designación corría a cargo de Sí, del comité de selección, pero pues no hay comité de selección completo. Ahorita, de las renuncias son de hace unos días. Recientes. Bueno, no hay otro asunto general que tratar, compañeros. Bueno, si no hubiera otro asunto general, pasaremos al punto quinto, que es la clausura. Por lo que, siendo las 11:14 del día 26 de enero de 2026, se declara clausura la sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 25 Legislatura Constitucional del Estado, dando las gracias a todas y a todos por su presencia. Que tengan un buen día. Gracias.